Buenos días, hermanas, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Para mí es una inmensa satisfacción poder estar con ustedes esta mañana. Hay gente que tengo la oportunidad de conocer hace un buen tiempo, no significa que seamos viejos, un poco antiguos, que es diferente. Y me alegra mucho por lo que Dios está haciendo en ustedes y por lo que ustedes le han permitido al Señor que haga en sus vidas. Así que Dios tiene cada día cosas realmente preciosas para nosotros y cada vez la bendición del Señor nos fortalece. Ahora que el hermano Néstor mencionaba de la cantaleta, eso no es tan cierto. Lo que yo quiero contar es un testimonio personal. Teníamos una moto y vivíamos en un segundo piso. Y yo nunca pude subir la moto al segundo piso por unas escalas, pero mi esposa a cantaleta fue capaz de subirla. Bien, a veces decimos eso, pero es lo que realmente nos ayuda, es lo que nos permite a nosotros, los varones, que usted sabe que la esposa, la mujer tiene memoria histórica. Nosotros siempre decimos, yo lo pensé y de ahí no pasamos, ¿no? Entonces nos ayuda mucho ese hecho de que ellas nos estén recordando. Saludos de mi esposa, no vayan a decirle que yo les conté que ella fue capaz de subir la moto con la cantaleta. Deseaba estar con nosotros esta mañana, pero está en Guarne, estamos abriendo, o están ellos abriendo, yo apoyo orando, en Guarne, en el oriente antioqueño, y Dios está realmente prosperando su obra en este lugar. El grupo ya está sobre las 50 personas y Dios está abriendo puertas preciosas. Me alegra mucho, Pastor Alberto, Pastor Marta, por lo que tengo en mente la hermana Silvia, por lo que Dios les está permitiendo hacer, son parientes, ¿sí? Y por lo que ustedes han crecido. Conocí a la hermana Beatriz hace no sé cuánto tiempo, antes de que somos viejos, a la hermana Lulú, y bueno, también al Pastor Alberto, a Marco, que está por allí, y a la Cándida Éntida, en Barranca Bermeja. Venimos allí de conocer al Señor hace unos cuantos años y de poderle servir y mantenernos en Él, que es la bendición grande. Amén. Ustedes como iglesia son un grupo que comienzan a crecer, no son un grupo pequeño, porque no hay iglesia pequeña. Amén. En ocasiones se congregan poquitas personas, en ocasiones muchas, pero estamos en un proceso de crecimiento. Amén. Y Dios realmente nos está permitiendo cada día expandirnos en este país, en esta ciudad, en el área metropolitana. Hace 23 años yo tuve la oportunidad de venir a la ciudad de Medellín para trabajar y le dije en una ocasión al taxista en la terminal del norte que me llevara a la iglesia cristiana cuadrangular, cuando eso era iglesia evangélica cuadrangular, y me dijo, iglesia cuadrangular, ¿qué es eso? Él utilizó otra palabra, pero yo quiero utilizar otra. ¿Qué es eso? Entonces yo le dije, bueno, es una iglesia cristiana por ahí. Hace más o menos unos 6 o 7 años, quizás, o 5, nuevamente en la misma terminal tomé un taxi y le dije al conductor si por favor me llevaba a la iglesia cristiana cuadrangular, y me dijo, ¿a cuál de todas? Porque hay muchas. Y aquello me dio un inmenso gozo, una gran satisfacción. La iglesia cuadrangular nos salva, pero nosotros estamos en la iglesia donde Dios nos ha puesto y donde podemos ser instrumentos para su honor y para su gloria. Yo quiero esta mañana hablar un poquitito acerca de sanidad interior. Este aspecto de sanidad interior es bien importante desde la perspectiva que nosotros podamos tener con relación al acercamiento a lo que es la palabra de Dios como tal. En este pasaje de la Escritura que está en Joel capítulo 2, si ustedes quieren mirar sus Biblias, está bien, los versículos 12 y 13. Dios usa al profeta, y el profeta es obviamente motivado a compartir una palabra para sus oyentes, para sus interlocutores en su momento. ¿Qué pensaban, qué creían? No sé, pero era un momento crítico para el país, para Israel. Y esta palabra es un llamado realmente a la clase que conocía al Señor. Porque en ocasiones nosotros tomamos la palabra y la aplicamos a la gente que no conoce al Señor. Pero si usted lee, la palabra en un alto porcentaje está dirigida a quienes tenemos la fortuna de conocer al Señor como nuestro Señor y nuestro Salvador. Así que el alto porcentaje de la palabra es para nuestra vida. Y lo que Él dijo fue, convertíos con todo vuestro corazón, no con un poquito. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios. Aquí hay un llamado a realmente que sea el corazón el que sea tocado. Obviamente el centro de la vida, el centro de nuestro ser, la Biblia utiliza el concepto de corazón.
Nosotros podemos preguntarnos sobre muchos aspectos. ¿Qué es sanidad interior? Como desobediente esta cosita. ¿Qué es? Y hay desde luego muchos acercamientos al concepto de sanidad interior. En el Evangelio según San Lucas hay un pasaje de la Escritura, Lucas 4:18. Si quieren mirar ese texto, o allí está en la pantalla. El primer aspecto, sanidad interior, es ser libre. Ahora nos preguntamos, ¿libre de qué? Pero si yo conocí al Señor, si el Señor ya me salvó, o como muchos dicen, desde que yo encontré al Señor, es decir, que el perdido era el Señor y no el pecador. ¿Sí? Desde que Dios nos salvó a nosotros y Él nos encontró, entonces han ocurrido a nosotros muchas cosas. Este pasaje de la palabra de Lucas 4:18, que usted tiene en la pantalla, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es lo que dijo el Señor y estaba escrito por el profeta Isaías acerca del Señor. Está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. El término libertad aparece en dos ocasiones allí en el texto. Y hay una libertad primaria que es aquella de ser libre del pecado en el que nosotros hemos nacido. En pecado me concibió mi madre, dice el escritor sagrado. Pero luego viene un proceso del que es importante que nuestro aporte como personas esté allí. Es decir, Dios nos ha salvado. Dios ha salvado en Jesucristo a toda la humanidad, pero no toda la humanidad ha sido salva en Cristo. Porque aunque la mesa está servida, no todos se han acercado a la mesa para participar. El llamado de Dios obviamente es a que la humanidad participe. Y ese es nuestro trabajo, en acercarnos a las personas que no han sido salvas para que escuchen acerca de Dios y entonces conozcan que Él es el Salvador y el Dios que quiere y tiene misericordia de nosotros. Si decimos entonces que sanidad interior es ser libres, la pregunta que haríamos sería: ¿libres de qué? Es decir, si el Señor ha perdonado mis pecados, si yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, y la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, entonces yo, ¿de qué tengo que ser libre? ¿No se ha hecho esa pregunta alguna vez? Yo quiero motivarle a que piense en ello. No por el hecho de que nosotros aceptamos al Señor, y por el hecho de ser bautizados, y el hecho de que hablemos en otras lenguas, que nuestras lenguas espirituales, no otros idiomas. Entonces ya nosotros estamos completos. Y porque nosotros ayunamos una semana, y porque oramos en el pasado, y porque vigilamos en el pasado, ya no hay que hacerlo hoy. Alguien me decía una vez: pastor, yo conozco bastantes hermanos ABA. Y yo le dije: sí. Que dijo: no, el hermano, yo ayunaba, yo oraba, yo evangelizaba, yo visitaba, es decir, todo lo que termina en ABA. Pero ahora ¿qué? Pareciera ser que ya nuestro proceso está cumplido. Al convertirnos al Señor ocurren muchas cosas importantes. Jesucristo perdona nuestros pecados, Él nos ha librado. Pero ¿qué pasa con las secuelas de nuestro pasado? ¿Qué ocurre con nuestros recuerdos? ¿Qué pasa con todo ese archivo mental que tenemos nosotros? Si usted revisa un poquito los hechos de su vida, encontrará que hay muchos asuntos que usted no nos ha compartido con nadie, y no está obligado a compartirlos si no es esa una necesidad. Pero Dios también, desde la perspectiva de la palabra y del hecho de ser un cuerpo, también desea que muchas cosas sean puestas en común nosotros como cuerpo. Por ejemplo, lo que la Biblia menciona de ser varón, mujer y en su condición de esposos, mantiene una interacción que Dios anhela y ha diseñado en que esta sea una comunicación fluida y no una disfuncionalidad, sino que siempre podamos estar nosotros diciendo qué es lo que sentimos y qué es lo que anhelamos. En ocasiones, buena parte de por qué las esposas tienen que estar allí
yo no quiero utilizar el término cantaleta, pero es que es el que más se ha popularizado, tengan que estar recordando y tengan que estar diciendo y tengan que estar allí como con la correa en la mano, es en razón de los silencios de nosotros en nuestra condición de esposo. Saben que las mujeres tienen una mayor habilidad para hablar, que eso no es un chisme, es una verdad. Dicen que los chinos, ellos leen sus versículos, y que cuando ellos dibujan la palabra paz, montan una chocita y una mujer debajo de esa choza. Pero cuando van a usar la palabra guerra, hacen una choza y dos mujeres debajo. Es verdad, no estoy inventando eso. Es como ellas comunican, es como ellos comunican, es la manera como gráficamente. Pero sabemos que desde el acto neuronal, las mujeres tienen una mayor habilidad de su hemisferio del habla y de la comunicación. De ahí que ella puede decir una cosa como esta: es mejor que no haga tal cosa porque esto, y le dice a usted dos o tres cosas. Y nosotros hacemos un silencio. Y luego cuando esas cosas pasan, ella de inmediato dice: te lo dije, se lo dije, yo le dije. Y nosotros decimos: yo lo pensé. Entre te lo dije y yo lo pensé, gana el te lo dije, ¿o no? Entonces, muchos de esos asuntos están allí. Y muchos de nosotros ponemos nuestro cráneo, nuestra piel, nuestro cabello, si no se ha caído claro, sobre la almohada. Y nos acercamos. Y nuestro contacto es más físico que íntimo. El concepto de intimidad no equivale a sexualidad o a genitalidad. Intimidad es poder sacar lo que yo tengo aquí y poderlo poner en oídos de mi esposa, en oídos de la persona, porque si yo no puedo confiar en mi esposa, entonces ¿con quién estoy casado yo y con quién se casó ella? Si yo no puedo encontrar una persona a quien yo pueda pedirle su ayuda y que también a su vez yo pueda ser un elemento importante en este proceso, entonces cuando Dios nos salvó, nos limpió de nuestros pecados, pero hay unos procesos en nosotros que necesitan realmente, nuestro pasado necesita ser revisado, nuestro pasado necesita ser mirado, y en este caso necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude y que otra persona también nos ayude en muchos aspectos realmente para avanzar. Podríamos hacer este interrogante: ¿en qué condición quedan nuestras heridas y los hechos de nuestro pasado cuando llegamos al Señor? Porque nosotros los evangélicos tenemos soluciones fáciles. Lo malo lo hizo el diablo y lo bueno lo ha hecho Dios. Entonces, ¿dónde está mi responsabilidad? ¿Dónde está mi función de ser persona y ser miembro del cuerpo? Y como ese es el lenguaje que nosotros expresamos, entonces siempre los hijos nuestros que nos escuchan ese lenguaje siempre van a decir. Visitaba una familia un día y entonces el papá se queda mirando al hijo, Obed, era un pequeño de unos quizás 5 años, y le dice: Obed, ese lápiz que tienes, así como cuando los papás se ponen bravos, digo, contahuesos, ese lápiz que tienes no es el lápiz tuyo, ¿qué pasó con el lápiz suyo? Y él comenzó a mover el lápiz y se asustó y dice: es que el lápiz mío se me perdió. Se le perdió el lápiz suyo y entonces ese que tiene en la mano, me tocó encontrarme este. Entonces, en ocasiones, las circunstancias nos llevan a decir cosas que no son las más adecuadas. Pero ¿dónde estamos realmente? Es decir, ¿quién puede ayudarnos con ese hecho de nuestra vida? Necesitamos la ayuda de Dios. En la primera carta a los Corintios, el capítulo 6, sí, los versículos 9 y 11, si ustedes quieren ir a la palabra. Yo le decía al pastor Cabrera hace un momento que yo no predico ni enseño bien, pero tengo una Biblia grande. El capítulo 6, y ni siquiera es mía, porque es la de mi esposa, ahora que me acuerdo. ¿Estamos allí? Versículo 9 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios?
no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y el verso 11 dice: y esto erais algunos, pero ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué encontramos nosotros en este pasaje de la Escritura? Que hay un bagaje que cada persona tiene. Es decir, si nos dedicásemos un día a escuchar la historia de cada uno de los pocos que podemos reunirnos en un lugar, o de los muchos, tendríamos mucho que contar. Y hay asuntos de nuestra niñez que nosotros hicimos y las tenemos ahí tan fresquitas como ahora. Las que se nos van olvidando a nosotros ya los que estamos cumpliendo los casi 120 años, es las que vamos aprendiendo últimamente, son las que se nos van olvidando después. Yo recuerdo que cuando era niño había un señor, vecino nuestro, yo vivía en el campo con mis padres, y entonces ese vecino nuestro no era muy amable con los niños. Y un día a mi hermano y a mí nos insultó y nos iba a dar unos planazos por el lado del filo. Entonces nosotros tuvimos que ir corriendo. Pero el asunto es que él fue envejeciendo y nosotros íbamos creciendo. Yo estaba más o menos sobre quizás 7 o 6 años. Y cerca de la casa mi padre había desmontado y había quemado y había mucha humo por allí. Y él venía con una cantidad de paja, de aguja para hacer un techo. Y tenía que pasar por allí. Y entonces cuando este hombre viene, yo me acordé y cogí una candela y me hice detrás de él y prendí ese rollo y luego salí corriendo y me metí al rastrojo. Y este hombre siguió tranquilo y el fuego avanzando y yo mirando a ver qué pasaba, cuando al final obviamente dicen que con fuego, con candela no hay burro lerdo, dicen la cosa. Entonces el hombre tiró eso y salió, y yo salí rápido y llegué a la casa antes que este señor llegara a la casa. Y luego llegó, él hacía este trabajo para ganarse un día, para ganarse un jornal. Y llega a la casa llorando y le dice a mi mamá: señora Ana, yo venía y eso que traía se prendió. Yo creo que era el fuego que estaba al lado de lo que habían quemado el otro día. Pero lloraba este hombre como un niño y a mí no me daba lástima. Yo solo me acordaba de que él nos había hecho correr a mi hermano y a mí para darnos con el machete. De eso me acordaba yo. Y mi mamá, obviamente, con lástima por ella, pero yo estaba mirando allá. Lo que yo quiero decirle con esto no es lo malo que yo fui, sino que yo puedo recordar eso. Era un día en la tarde, comenzando semana, creo que lunes o martes. Y yo lo recuerdo y tengo la imagen del rostro de aquel anciano. Yo sé que el Señor me ha perdonado. Porque lo hice en mi ignorancia. Entonces, pero dígame usted, ¿cuántas cosas tiene usted? ¿Cuánto tenemos aquí en este disco duro? ¿Qué recuerdos hay allí? Pero la pregunta es: ¿cuántos de ellos han sido sanados? ¿Cuántos de nuestros recuerdos han sido ministrados? ¿Qué pasa con nuestras heridas? ¿Qué ocurre con la sanidad de nuestros recuerdos? Porque tenemos recuerdos muy gratos, pero tenemos otros dolorosos. Y hay unos que hacen sangrar nuestra vida emocional. Y hay unos que cuando los recordamos desearíamos que no existiesen. Hay pasajes de la Biblia que yo respetuosamente desearía que no estuvieran. Por ejemplo, cuando aparece esa experiencia de Lot en su relación sexual con sus hijas. A mí me hubiese gustado que ese relato: yo amo a mis hijas, y me gustaría, y me duele cuando leo eso y pienso en la experiencia dolorosa que muchos padres han vivido violentando a sus hijos. Pero es sencillamente la cruda realidad de lo que es el ser humano y la realidad inmensa de cómo Dios nos ama y cómo Dios tiene misericordia a pesar de tantas situaciones nuestras. Entonces hay unos recuerdos que necesitan ser ministrados.
y necesitan ser ministrados por el Espíritu Santo. Pero también necesitan ser ministrados por otras personas. Y no significa entonces eso que yo voy a ponerme allí a la puerta y a todo el que me parece agradable y simpático le estoy contando mi vida. Yo tengo que aprender, porque hay muchos hermanos a los que quienes se les comunica algo, y al otro día, hermano, oremos por el hermano Juan porque está pasando esta situación y está pasando esto. Como dice David Diallo, en nombre de Dios se han cometido los más grandes crímenes, y todo en nombre de la oración. Por el otro lado, nosotros hemos hecho de la oración como algo mágico. No, eso con oración, con oración. La pregunta es, ¿libera la oración o libera el Señor a quien oramos? Pero en ocasiones nosotros pensamos que si alguien ora, entonces ya eso pasó. Recuerden, es necesario acercarnos al Señor. Es necesario pedirle su ayuda. Y es necesario también que alguien nos ayude en muchos aspectos de nuestra vida. Hay hechos de nuestro pasado sin resolver. Yo conocí al Señor, o fui salvo, entre los 14 y 15 años. Aunque conocí el Evangelio, yo conocí primero la palabra sin saber leer. Aprendí a leer después de anciano. Y mi mamá leía la palabra. Y nosotros escuchábamos a mi madre leer la palabra. Yo aprendí el Salmo 23 escuchando a mi madre, leyendo el Salmo 23, Salmo 91, Juan 3:16, Romanos 3:23, etcétera, etcétera. Muchos versículos de la palabra yo fui llevando a mi mente antes de saber leer la palabra. Y luego Dios pues fue guiándome y ayudándome en todo esto. Pero hay muchos asuntos de la vida de cada persona que no han sido tratados adecuadamente. Y no han sido tratados adecuadamente porque nosotros no los hemos puesto también en el contexto y en la persona que debe ayudarnos. Cuando alguien se gradúa en algunas disciplinas de las ciencias humanas, muchos tienen que hacer una especie de terapias y tienen que resolver muchos asuntos personales. Y tienen que ir, decimos nosotros, abrir el corazón, tienen que abrir su mente y contar y hablar de aquellos recuerdos que hay. Por ejemplo, si alguien va a trabajar con familia, pero tiene unas experiencias dolorosas y un rencor hacia sus padres o hacia sus hermanos o a alguien, pues ¿cómo podrá esta persona ayudar si él mismo trae unas infectaciones y unos problemas de su vida emocional, relacional con sus antepasados o con su familia de origen? O, en fin, entonces son asuntos que hay que hacer. En el caso nuestro, a veces hablamos poco de estas cosas. Si no, hermano, tranquilo, oren y ayunen, pero las cosas las tenemos que abordar. Con toda seguridad que después de esta mañana lo que yo voy a dejar aquí es más trabajo para los pastores y para quienes son los que ayudan y los que trabajan, porque es necesario que hablemos sobre algunos asuntos o unos asuntos que nosotros traemos y que guardamos con tanto afecto en nuestras vidas. Heridas que en la infancia, la adolescencia, la juventud, otros nos causaron, y aún nos duele. El verdadero sentido del perdón es soltar. Pero a su vez la connotación, o mejor la denotación de este concepto es que yo debo recordar sin dolor. Porque si cuando yo recuerdo una experiencia de mi pasado o una experiencia de mi vida y es dolorosa, eso significa que estoy infectado emocionalmente. Si cuando yo observo a alguien y ese alguien me causó un problema, y cuando yo lo veo pierdo el genio y me molesto, el escultor Botero dijo, el no perdón es el veneno que yo me tomo esperando que aquel a quien odio se muera. Y nos pasa muchas veces eso. Recuerde que el que sufre no es a quien se odia, sino a quien odia. Nuestros padres tuvieron que aplicarnos la disciplina que ellos a su vez recibieron de sus padres.
y nos trataron en lo que ellos tenían como saber para nuestra formación. Pero en muchas ocasiones nos maltrataron o nos abandonaron por asuntos que ellos no consideraban graves para su edad de adulto, pero al tratar al niño nos maltrataron. Y de esas cosas no hemos hablado con nadie. Ni las hemos puesto delante del Señor. La idea de que nuestros recuerdos sean sanados es que podamos nosotros, es decir, si usted tiene 200 años o los años que tenga, pero usted puede un día sentarse, usted y Dios primero. El Espíritu Santo está para guiarnos. Y usted puede regresarse. Yo no estoy diciendo que usted va a hacer aquí una hipnosis. Estoy sencillamente diciéndole que usted va a procurar leer lo que hay en sus archivos mentales. Y si usted se puede ubicar en los 4 años, en los 3 años, donde usted puede recordar y puede tener la imagen de sus padres y observará si hubo abrazos, si hubo ternura o si hubo maltrato. Luego llegará a su edad, en su escolaridad, y podrá entonces recordar. ¿Recuerdan los que son viejitos como yo? Cuando... ¿Usted no le tocó esa época, cierto? Sí. Sí, también. Ah, bueno. Pero Patricia no la ve. Es decir, nos doblaban así los dedos un poquito y nos dejaban caer una regla. Yo recuerdo, vi esa experiencia por primera vez con mi hermano mayor. Mi hermano mayor, 7 años mayor que yo. Y estábamos un día en una escuelita en el campo. Y entonces la profesora dijo, hay que conseguir, no recuerdo qué cosa. Y mi hermano dijo, sí, la vieja Estebana tiene una. Y la profesora se vino así como ella caminó. Otra no, Carlos, se dice señora Estebana. Y mi hermano le dijo, mi hermano es un máster, más terco que nadie. Vieja Estebana. Se dice señora Estebana. Vieja Estebana. Ahora puede decir señora Estebana. Vieja Estebana. Lo arrodilló sobre unos granos de maíz en un patio de una casa que fungía como escuela. Yo estuve hasta las 3 de la tarde esperando a mi hermano, y mi hermano nada que decía señora Estebana. Se cansó la señora y mi hermano no dijo. Y cuando llegamos a la casa, por la tardecita llegó la señora profesora para hablarle a mi mamá, y mi mamá y mi papá tienen a mi hermano allí, ahora con una correa. Y mi hermano todavía con las manos casi así porque llevó mucha regla. Y mi hermano dijo, es que no es verdad que la vieja Estebana. Entonces hay ocasiones que uno se rancha en cosas. Hace más o menos unos 8 años me senté para hablar con mi hermano. Él vive en el sur de Bolívar. Yo le recordé esa experiencia. Y cuando estábamos hablando de eso, su rostro se transforma de un momento a otro. Se dibuja una sonrisa, pero luego viene una actitud de molestia y de enojo. Y me van a perdonar la expresión que digo, profesora desgraciada, todavía me acuerdo de ella. Todavía tenía dolor. Entonces, cuando nosotros podemos yo sugiero mucho sentarse en el piso, si usted se puede levantar solo. Yo me puedo sentar, yo me siento todavía, pero me paran. Entonces, pero verdad, usted puede sentarse, usted y Dios, y tratar de ver de cuándo usted puede recordar de su infancia, de su adolescencia, de su juventud, de este momento. Hay esposas que se han sentido violadas la primera noche o una determinada ocasión de su esposo. Y hay momentos cuando queriendo hacer un bien hacemos un daño. Y esa herida queda. Cuando yo llevo una basura en mi mano, yo no la tiro donde veo algo limpio. Pero si yo encuentro 3 o 4 basuras, ahí descargo esa otra. El problema de esos recuerdos que no han sido ministrados o tratados es que entonces vienen otros y ahí se van quedando. Vamos haciendo una acumulación de la basura, porque el mal recuerdo llama a otro mal recuerdo y una herida va llamando a otra mal herida. Nosotros necesitamos la sanidad de nuestra vida interior,
Y aquellos aspectos que no han sido tratados necesitan realmente ser tratados en nuestra vida. Y necesitamos nosotros que Dios nos ayude. Al hablar un poco de nuestra herencia, no estamos pensando en las casas que nos quedaron y en los bienes patrimoniales que nos quedaron de nuestros padres, sino la herencia psicológica. La física cuántica moderna ha demostrado, y está en condiciones de demostrar, que no solo se hereda lo biológico y lo psicológico, sino que también se hereda lo histórico, y los aspectos espirituales se pueden heredar. De ahí que pasamos, por ejemplo, de la tercera o cuarta o quizás la quinta generación, y de pronto surge alguien. Si usted ha leído el libro que se titula La maldición de los Kennedy, va a entender un poco este concepto de cómo realmente se puede ir llevando en una secuencia de repetir unos hechos. Cada día yo oro a Dios que me ayude. Humanamente yo no soy suficiente. Yo solo no puedo. Bendigo a Dios por la vida de mi esposa. Cuando yo he tenido momentos difíciles, todos los tenemos. El asunto no es que no lleguen tentaciones, no es que no tengamos dificultades, es cómo aprendemos a manejarlas. El asunto no es cuando a una persona le amputan una mano, que no se puede sentar a llorar y a gritar a esperar que le retoñe la mano. Él tiene que aprender a manejar el mochito que le queda. Es cómo va a manejarlo. Es decir, cómo voy a manejar los problemas que yo tengo para poder entonces ayudar a otros. Nuestra herencia casi no la revisamos. Hice un ejercicio hace algunos años, cuando mi madre aún vivía y mi padre estaba más lúcido. Él tiene 89 años. Y hubo muchas cosas de las que ellos no querían hablar, pero de las que yo escuché por mis primos hermanos y por otros familiares cercanos. Porque usualmente hablar de las cosas buenas que me ocurren a mí es muy fácil, pero hablar de mis fracasos y de mis equivocaciones o de mis pecados no es fácil. Pero otros hablan sin misericordia. Otros no miden términos para decir lo que yo he sido. Pero pude encontrar varios asuntos, no solo de mis padres biológicos, sino de mis antepasados. Y con mi esposa hemos orado sobre nuestros hijos. Nosotros creemos que la maldición generacional se corta cuando amamos. La Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. De los que le aborrecen. Pero cuando nosotros hemos amado a Dios y podemos enseñar a nuestras generaciones a amar, y comenzamos a tener el gran cuidado que tenemos que tener, porque es que tenemos que tener un gran cuidado. Nosotros no somos cualquier clase de gente. Nosotros somos gente sobre la cual Dios ha puesto su espíritu. Si usted revisa en la palabra, el Espíritu Santo no habita en la acción comunal, no habita en la sociedad X, no habita en el hospital, no habita. El Espíritu Santo habita en la iglesia del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo necesita cada día ser ministrado. Y nosotros necesitamos cada día ser ministrados. Y necesitamos que muchos asuntos nuestros sean revisados. Y nuestra herencia, en el aspecto de nuestra herencia están los mandatos parentales negativos. Un mandato es una orden que se da por un superior, y parental es todo lo que tiene que ver con aquellos que son nuestros antepasados, o con el adulto significativo que nuestro hermano nos crió. Si usted revisa un poquito el caso del capítulo 35 de Jeremías, los hijos de Recab, ellos dijeron: no hacemos esto, no hacemos esto, no hacemos esto, no hacemos esto, porque Dios, el Padre nuestro, nos dijo esto, los padres nos dijeron. Pero cuando usted revisa un poquito el caso de David, encuentra que David ya en su lecho de enfermo, ya moribundo, llamó
a Salomón y le dijo: hombre sabio eres. Allí está aquel señor fulano, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y este otro, ahí está la lista en el escrito de los libros históricos. Y aquel otro, y aquel otro, y aquel otro. Sí, claro. Mira, no dejarás descender sus canas en paz al Seol. Eso significaba, los tienes que guillotinar. Y Salomón, al leer la palabra, encontramos que paso a paso fue encontrando la manera para ejecutar a todos aquellos que su papá le encomendó que hiciera. Hay muchos aspectos, por ejemplo, de nuestros padres que nosotros están allí, subyacen en nuestro consciente o inconsciente y están allí flotando. Pero nosotros realmente no los tenemos en cuenta. Hay muchas cosas que hacemos porque nuestros padres las hicieron. Conocida es la anécdota de la muchacha que se casa, era la nieta, y lo primero que ella preparó para su esposo de ella fue huevos en cacerola, pero les cortó las 4 esquinas y él le llamó la atención. Listo. Luego él visita a la suegra de él, la mamá de ella, y encontró que ella también le preparó huevos en cacerola y le cortó las esquinas. Y entonces él le preguntó a la esposa: ¿por qué así esto? Dijo: mi mamá lo hace así. Cuando le preguntó a la suegra: ¿por qué mi mamá lo hace así? Y encontró a la abuela y le dijo: abuela, su nieta me dio huevos en cacerola y le cortó las esquinas, su hija me dio huevos en cacerola y le cortó las esquinas, pero usted me ha dado también huevos en cacerola y no le ha cortado las esquinas. ¿Por qué? Y yo: es que cuando él no tenía una cacerolita y se le quemaban las esquinas y se las cortaba. Entonces fácilmente uno puede heredar algo porque le parece que es así. Y hay muchos asuntos de la práctica, de cómo somos, de cómo saludamos, de cómo nos comportamos, que marcan nuestra personalidad y marcan nuestro carácter, porque nuestros antepasados lo hacían así, y entre ellos hay pecados. Por ejemplo, enojarnos. Es que mi papá se enojaba y mi mamá también, y entonces yo también. Ustedes almuerzan aquí a qué hora, vamos bien. Sí, Pastor, no hay afán. No hay afán. No hay afán que almuerzo no hay. Nuestra herencia está también con relación a espíritus familiares que heredamos y condicionan nuestro presente y determinarán nuestro futuro. Es decir, cuando hablamos de espíritus familiares no estoy hablando de demonios, ¿no? Pero hay unos casos de enfermedades, por ejemplo, psicosomáticas, de enfermedades del orden mental, o de otros asuntos que son más conductuales, que nos acostumbramos a decir: no, es que con esta situación que tenemos tan difícil. Camine usted y escuche a la gente, y siempre la gente hablará de la bomba que explotó, de los muertos que ocurrieron. Dicen que la mente mediocre habla de lo que pasa todos los días. Nosotros, los espirituales, tenemos que hablar de lo que va a pasar. Tenemos que hablar de lo que Dios ha determinado que va a ocurrir con nosotros. Que Él ha dicho que nosotros vamos a sobrepasar este nivel de este aspecto humano para superar y trascender en una vida que realmente no tiene ni dolor, ni amargura, ni sufrimiento. Entonces, hay muchos aspectos de los asuntos familiares que se han venido dando. Otro aspecto, hermanos, cuando las familias vienen en una línea de enfermedad, es importante que renunciemos en el nombre del Señor Jesús a ese tipo de enfermedades. Y en el nombre de Jesucristo las cortemos, pero también tomemos las prevenciones que debemos tomar. Amén. Eso es sabiduría. Si yo sé que mis antepasados tuvieron problemas con el azúcar, te voy a cambiar el azúcar por panela. Es decir, es necesario comenzar a ver qué es lo que tenemos que ir cortando. Porque muchos asuntos nosotros los tomamos con una tranquilidad y no le estamos prestando atención a lo que pueda realmente estar pasando con este hecho. Las constelaciones familiares, constelaciones tienen que ver con los astros, con un determinado grupo de estrellas, pero aplicado a la familia, tiene que ver con los
la familia de origen y su grupo, papá, mamá, hijos, y luego nuestros antepasados, hay unos pactos y promesas a las que nuestros padres nos ataron. Usted va a ser devoto de fulano de tal. Yo fui en mi infancia, recuerdo hasta quizás los 7 años. Mi mamá nos enseñó, ella, bueno, vivía un mundo de tantas imágenes, era re sandera hasta cuando conoció al Señor. Entonces el santo mío era Jesús, María y José. Y cuando yo tenía 7 años me mandaron a vender la leche al pueblo pequeño en el Cesar. Y un día, sin que nadie me instruyera, yo descubrí que echándole agua a la leche tenía dinero. Y comencé a bautizar la leche. ¿Y sabe qué hacía? Valía 25 centavos. ¿Cuánto era eso? 25 centavos un litro de leche. Un jarro grande así de aluminio. Y el primer día que yo eché eso, caminé el pueblo, un pueblo pequeñito, no sé cuántas veces, con el... Pero yo decía, lo que yo tengo aquí en la olla es agua. Pero yo caminaba y no lo ofrecía. Y había una señora que le decía la nueva ola por apodo. Y me dijo, ay, palajo, ¿qué vende ahí? Yo le digo, leche, pero riéndome. ¿Cómo así que leche? ¿Por qué? No, sí, leche. Venga, ¿cuánta tiene? Yo le dije, 1 litro. Y a mí esa risa que veía, este tonto de que se quiere nada. Y yo estaba vendiendo el agua. Me dio 25 centavos que valía. Entonces yo eché 25 al bolsillo no, cuando eso eran pantalones cortos y no teníamos bolsillos y era una bolsa de trapo que me había hecho y la cargaba por acá así y 2 ollas en la mano. Entonces guardé los 20 centavos y con los 5 centavos una monedita de cobre con el número 5 romano así puesto, y fui a la tienda y compré una vela para el santo y una colombina para el Toño del Santo. Y eso fue lo que yo seguí haciendo, y luego comencé a enterrar la plata, los 20 centavos. Bueno, es una historia larga que se las cuento otro día. Entonces, el punto era que yo no quería sencillamente rezarle al santo, pero mi mamá decía, tiene que hacerlo. Entonces, cuando yo comencé a ponerle la velita al santo todos los días, mi madre estaba contenta, pero nunca se preguntó de dónde conseguía el dinero para la vela del santo, ni para las lombrices que me estaban creciendo. Yo comía con fuite todos los días. ¿Sí? Hasta cuando después pues ya no tuve tanta plata que no tenía de guardarla, la enterraba bajo un árbol, y entonces le conté a mi mamá qué pasaba. Es una historia que también recuerdo de mi infancia. Pero ese era el santo de mi devoción. Y mi mamá tiene toda una historia. Y nuestros antepasados, nosotros somos una cultura idólatra en el país donde estamos. Y si hoy no lo practicamos, si esos padres, si ellos cuando nosotros nacimos no éramos cristianos, con toda seguridad que nos dedicaron a ese determinado santo. Y es muy probable que el nombre que usted tenga, que no le gusta tanto, porque usted se llama Pancracio, sea por San Pancracio. Entonces, es decir, hay muchas cosas de nuestros padres que ellos hacían para nosotros, intentando lo mejor y protegernos. El santo, si usted mira Éxodo 23:5, encuentra allí que la idolatría está asociada con la maldición. Es decir, es imposible separar. Dios comienza a hablar de que Él es el único Dios verdadero. Y luego entonces encontramos allí buena parte de esas imágenes y de ese hecho que se va dando a el hecho de la familia que estamos formando, que estamos nosotros desarrollando. La participación de nuestra familia en los rituales ocultistas. No hace mucho tiempo, el señor presidente de la República contrató unos chamanes para evitar la lluvia, una actividad que había en no sé qué parte de Bogotá. Es común encontrar eso. Una definición aquí un poquito resumida del concepto del ocultismo.
Es un conjunto de conocimientos y prácticas mágicas y misteriosas con las que se pretende penetrar y dominar los secretos de la naturaleza. Esto, grosso modo, es el concepto o el aspecto conceptual del ocultismo. Y hay todavía personas que aún viven buscando quien les controle las plagas en los cultivos. Y muchos de los colombianos fuimos bajo los efectos de estos hechos de la brujería, llevados a estos señores que eran los buenos del pueblo, o los buenos de la vereda, o los buenos del lugar, para curar el mal de ojo. ¿Cuántos van a hablar del mal de ojo? Eso sigue todavía. Todavía, solo que hoy han ido tomando. Voy a tener que hablarle en el nombre del Señor. Las prácticas espiritistas. Es decir, yo no estoy diciendo que usted y yo estamos yendo a esto. Pero si es muy posible que otras personas lo hayan hecho por nosotros. Estamos en la central, aquí de Medellín, hace algunos años. Y un niño, sus padres me autorizaron a compartirlo. Comenzó a tener más o menos 8 o 9 años una conducta en su colegio terrible. Lo expulsaron de los primeros 3 colegios a su poca edad. Y luego estaba en otro colegio. Y entonces era esa lucha. Es decir, la mamá de él parecía que era una desempleada del colegio. Todos los días tenía que ir, ya de psicólogo y todo. Y finalmente, este chico no avanzaba. En la iglesia comenzó a tener unos comportamientos extraños. Mi esposa comenzó a tratar el asunto con los papás. Pero un día, ya haciendo esta parte espiritual, yo estaba con ellos. Teníamos un cuartito pequeño donde hacíamos consejería y orábamos por las personas. Y viene este niño con el papá y la mamá. Y yo estoy observando al niño mientras estoy escuchando a los padres. De pronto observo que él, como que levanta su tórax y levanta sus hombros, y una voz de ultratumba, una voz femenina, dice: ¿a usted qué le importa? ¿Por qué tiene que averiguar mi vida? ¿A usted qué le importa? Y no era el niño el que estaba hablando. Los papás lo vuelven a mirar y son los primeros en espantarse, en abrirse al lado. Y cuando él está hablando y luego se levanta y coge el escritorio, que era uno de madera pesadísimo, lo levantó así como si estuviera levantando una hoja de cuaderno y volteó las sillas y comenzó a hablar esa voz, sencillamente usando la autoridad que como creyente tengo, porque yo no tengo una autoridad como pastor, sino como creyente. La Biblia dice: a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. Así que esa autoridad no es del pastor ni del evangelista, es del creyente, de aquel que cree en el nombre de Jesucristo, en su autoridad y poder. Y desautoricé esa fuerza del mal. Y oramos por este muchacho y le ministramos liberación. Yo le pregunto: ¿qué pasó? Y la mamá llorando dice: pastor, nosotros no podíamos tener hijos. Hicimos un tratamiento médico y no pasó nada, no pasó nada. Y alguien nos dijo que fuéramos a María Auxiliadora en Sabaneta. Y fuimos, mi esposo y yo. Y pedimos un hijo. 3 meses después, yo no sé explicarle esto, ¿cierto? Pero le estoy contando de una experiencia de una familia. 3 meses después, ella está en gestación y nace el hijo. Y al mes de nacido el niño, ellos fueron a cumplir la promesa y subieron. Dicen ellos que les prestaron una escalera para subir, porque la imagen estaba un poco alta, o estaba, no sé si ya se le ha caído. Entonces ellas se acercan hasta a tratar de poner el niño que toque la imagen, y lo consagran y se van, y no pasó nada y estamos contentos y tenemos un hijo. Pero luego de los 8 años, o quizás 7 años, comienza
la vida dura para esta familia. Y comienzan los problemas. Es realmente una situación difícil. Él entraba a casa cuando él quería, completamente insubordinado. Lo golpearon lo que usted quiera. Pero a partir de esa semana, este pequeño volvió al colegio. Yo fui acompañando a sus padres para hablar con la persona en el colegio para que lo recibieran. Hoy en día es un ejemplar empleado de una empresa en la ciudad de Medellín. Realmente una persona con una conducta excelente. Y cuando hablamos con este chico, él decía: pastor, yo no podía controlarme. Yo sentía adentro una voz que me decía: golpéalo, pégale. No le hagas caso a tu mamá ni a tu papá, mátalos. Y yo estaba dormido y de pronto daba un brinco en mi cama. Y los padres dicen: esto es verdad. Porque muchas veces él tuvo que dormir con ellos. Porque eran unas órdenes que recibía. Entonces, este hecho no es tan sencillo de las prácticas espiritistas, de los rituales de santería. Hace poquito tuvimos en Colombia uno en la casa de la niña, exactamente. El presidente de nuestro país trajo los practicantes de la santería cubana y chabones colombianos, hicieron rituales en la casa de la niña. Entonces hay muchos de estos aspectos que realmente están allí y que han tocado a nuestros antepasados. El caso de la parapsicología, por ejemplo, la brujería. Hay muchos, los secretistas o curanderos. Yo quiero resumirle rápidamente aquí un breve testimonio de mi vida. Cuando yo tenía más o menos 9 años, conocimos en la vereda Don Hilario, un señor muy popular, muy bueno, era el bueno de la vereda. Es decir, no había un dolor de muela que ese señor no aliviara. No había un niño que tuviera mal de ojo que él no curara. No había un mordido de culebra que él no curara. Alguien que tuviera tanto. Es decir, pero era el hombre bueno. Él nunca trabajaba separando gente ni de otras cosas. Pero saben que aunque tenía un rostro de aspecto jovial, vivía harapiento. Su casa era una miseria. Pero este señor era bueno. Entonces yo comencé a anhelar tener lo que ese señor tenía. Y cuando tenía 9 años, un día le dije: don Hilario, usted me enseña a mí el secreto de curar la culebra. Hay muchas culebras, todavía hay muchas, ¿no? Pero hay que abonarla y seguir de largo. Entonces yo le dije, porque a mí era una de las cosas que era como por lo que yo iba, que me enseñara a curar la mordida de culebra. En el campo eso es lo que uno ve en buena medida. Lo cierto es que él me dijo: no, usted es muy niño, y además lo que yo tengo lo he reservado para mí. Pero al año siguiente, o tiempo después, yo vuelvo a decirle al Señor y me dijo: ¿sabes una cosa? Que mi hijo se nos está portando bien. Y yo estoy decidiendo que te voy a enseñar a ti lo que yo sé. Cuando yo cumplí los 10 años, volví a hablar con este señor y me dijo: mire Juan, usted es capaz de ir el Viernes Santo a las 12 de la noche a tal parte de un cruce de 2 caminos. Yo le dije: sí. Yo le voy a enseñar mi primer secreto. Y yo estuve esa noche. Él dijo esto: es un secreto. Sus padres no deben saber. Nadie debe saber. Usted debe estar solo y ahí me va a encontrar 12 de la noche el viernes. Y el problema era para saber a qué hora eran las 12 de la noche, porque yo no tenía reloj. En la casa no teníamos. Había un radio que mi papá prendía cuando él quería. Lo cierto es que yo estuve más o menos calculando. Y más o menos cerca de las 11 de la noche yo me fui del lugar. 10 años. Y luego venía, traía un sombrero negro, una capa negra, y venía este hombre. Y me dijo: ¿vos cómo que vas a ser guapo? Me dijo. Y yo no respondía nada. Luego me dijo: te voy a enseñar este secreto. Y el primer secreto que él me enseñó fue para curar la sangre, las hemorragias. Y yo me hice famoso en la vereda después de ese señor. Al año siguiente, el otro viernes, yo te voy a enseñar a matar los gusanos. Es decir, yo aprendí esos 2 secretos. ¿Y sabe qué eran? Porciones de la palabra. Solo que usaba para matar los gusanos una puñada de tierra y la cruz se hace invertida. Es decir, allá y siempre aquí abajo, no en la cruz arriba. Lo que quiero contarles es esto. Mi hermana vivía con mis padres en otra finca, lejos de mi hermano y yo. Y nosotros veníamos ahí en el sitio que se llama Tabacurú, en el sur de Bolívar, detrás de San Pablo. Mis padres vivían allí. Y mi hermana me dice: Juan,
qué bueno que viniste para que tú y Carlos, que es mi hermano mayor, le curen los gusanos a un marrano que ella tenía. Y entonces mi hermano le dice, no tenés que hacerlo, Juan te los mata, Juan sabe. Pero mi hermana le dijo a mi mamá, Carlos dijo que Juan sabe matar gusanos. Mi mamá estuvo pendiente y cuando ya era la hora de irnos, yo voy detrás de un rancho de palma que había, llego, tomó la tierra como había aprendido y comencé, y cuando yo estaba haciendo la cruz, mi madre gritó aquí detrás, en el nombre de Jesucristo reparen ese espíritu de hechicería. Yo sentí que me levantaron, no sé a qué altura, pero fue bastante, y caí al suelo, y solté la tierra. Yo sentí que de mí salió una descarga eléctrica, realmente fueron tantas cosas que yo sentí. Y quedé como, bueno, todo empezó toda la vida, pero ¿sabes? Quedé como más. Y me fui. Y por la noche vinimos y los gusanos estaban devorando a ese animal que la habían castrado. Y yo tomé otra vez la tierra, mi madre estaba acostada. Y hice otra vez, apliqué el secreto. 5 de la mañana me levanté y los gusanos seguían, parecía que estaban creciendo. Cuando en muchas ocasiones yo lo había hecho y con el solo comenzar, comenzaban los gusanos a salir y a morirse. Y yo estaba convencido que era algo que era sencillamente un secreto. Me parecía importante. Hubo muchas cosas en la vereda donde nos trasladamos después y me fui haciendo famoso con esos 2 secretos. Pero esa vez, más o menos a mis 13 años o 14 años, ese día mi madre usó la autoridad del Señor Jesús y nunca más. Yo después encontré a un señor donde veía a mi hermano que se había cortado con un hacha y me buscaron y casi se muere porque yo no pude hacer nada. Lo que quedó demostrado para mí es que la autoridad del nombre del Señor Jesús, incluso mi mamá, echó fuera los poderes de las tinieblas y nunca más yo pude volver a hacer nada. Y bendigo a Dios por eso. ¿Saben qué nivel de hechicero hubiese llegado a ser yo? Siendo un niño y comenzando muy temprano. Pero esas cosas que parecen ser secretos son demonios. Con toda seguridad que son demonios. Entonces, cuando alguien es llevado para secretearlo, todavía hay personas que soban. Yo, por ejemplo, sé sobar, no sé componer. ¿Sí? Entonces, que soban, y que le duela, pero están secreteando. Están enviando demonios. Váyase usted al campo, hable con personas y estas personas le contarán a ustedes de muchas cosas que ellos realmente están hablando, entre otros muchos, los secretistas o curanderos. Hay muchos asuntos que nosotros necesitamos realmente entender. Hay unas puertas que nosotros abrimos con relación a nuestra vida y que necesita ser ministrada, consciente o inconscientemente. Nosotros las mantenemos abiertas porque no las consideramos malas, porque no las consideramos nocivas, porque decimos, no, pero esto no hace daño, pero están allí abiertas y son parte de nuestra conducta, de nuestro comportamiento, son actos de la persona en sí. Estamos abiertos a veces a prácticas pecaminosas, por ejemplo, como la mentira. ¿Sí? La mentira es tan familiar. A veces es más fácil decir, no, es que había un trancón, hermano, a decir, es que mire, me vine tarde de la casa. Nosotros somos excelentes fabricantes de excusas. Y una excusa que no está originada en la verdad es una mentira. Pero manejamos eso nosotros. Entonces, luego, cuando tenemos que confrontar o afrontar situaciones con nuestra pareja, o con nuestros hijos, o con la familia, entonces sencillamente nosotros no las hablamos. No, tal cosa. Y siempre tenemos, dice el profeta, habéis habituado vuestra lengua a la mentira. ¿No se ha dado cuenta usted que hay unos momentos que usted se enoja y no encuentra como la razón por qué? ¿No le ha pasado eso? Otro asunto. Hay ocasiones que otras personas me han dicho a mí unas cosas y yo respondo con una sonrisa.
Y llego a casa y mi esposa me dice quizás algo menos grave y yo me enojo. Hay muchos de estos aspectos que uno puede ir manejando. Ahora, cuando hablamos del adulterio, de la fornicación, a veces es más, dicen que el borracho no es borracho cuando se toma el trago, sino que él lo es en su carácter. Ya el viernes ya le está gritando, ya él se siente, ya él se siente. Y muchos de estos aspectos que tienen que ver con la conducta, con lo que nosotros somos y hacemos, está ligado. En este caso, sobre el odio, el no perdonar, el adulterio, la fornicación, muchos no lo hemos practicado por la misericordia del Señor. Pero no significa que no haya tocado a la puerta. Y si yo reviso en mi caso personal, este caso sobre mis padres fue una situación que dolorosamente no solo ellos vivieron, sino sus antepasados. ¿Cuánto lidia periodística dio el caso de Bill Clinton? ¿Recuerdan el exmandatario norteamericano? Cuando hicieron un análisis de su árbol genealógico, de su historia de vida, encontraron que en sus antepasados, hasta la 6ª generación de él hacia arriba, habían cuadros de infidelidad. Entonces, son asuntos para tener en cuenta cómo nosotros necesitamos realmente que Dios nos ayude. El proceso de nuestra sanidad interior es muy importante trabajarlo. ¿Y cómo lo debemos hacer? Voy a tratar de ir un poquito rápido con eso. ¿Por qué hay que hacerlo? El arrepentimiento es el paso número 1. En Hechos 17:30 dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento no es algo que yo hago hoy, tiene que ser un estilo de vida. Amén. Tiene que ser un estilo de vida. El arrepentimiento, en el sentido escritural, es un cambio de mentalidad. ¿Sí? Hechos 17:30. Sí. Es que, bueno, ahí está. Es decir, nosotros necesitamos día a día, Señor. Yo soy consciente de que no practiqué este pecado, pero me hace bien si yo puedo decirle a Dios que me arrepiento, que me perdone. Porque es el cambio, el cambio de actitud. Hay situaciones esclavizantes en personas. Y me dice, ¿pero por qué? ¿A qué se debe? No son solo aspectos de su conducta. Son asuntos que trascienden su conducta. Son asuntos que realmente están muy grabados dentro de sus genes. La herencia es marcante. Esa silente conducta de nuestros antepasados nos acompaña. Para bien, no tanto, pero para mal sí. Porque son espíritus. Nosotros necesitamos día a día abrir al Señor nuestro corazón y pedirle a Dios que nos ayude. Entonces, paso número 1 es el arrepentimiento para nuestra sanidad interior, y paso número 2 es la confesión de nuestras ofensas. En el capítulo 5 de Santiago, el versículo 10, mira esta escritura, y esto es para nosotros los creyentes: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego el texto dice: y la oración de fe sanará al enfermo, ¿verdad? Nosotros aplicamos la oración de fe para los pecadores, ¿o no? Cuando alguien se arrepiente, o por lo menos pasa aquí, nosotros deja, repita la oración de fe. Y es común escuchar a un pastor y a un... No, hermano, ya él fue salvo porque él repitió la oración de fe. Es decirle que de acuerdo a Santiago, la oración de fe tiene que ver con los enfermos. Y hay diferentes enfermedades. Amén. Pero para el pecador cabe el arrepentimiento inicialmente, como cabe también para nosotros. Entonces nosotros hacemos esto. Usualmente nos ocurre como esposos. Y las parejas que están aquí esta mañana, yo quiero decirles respetuosamente y con mucho amor en el Señor, y lo que ha sido el resultado de mi experiencia. Mi esposo y yo cumplimos 38 años de casados. Mi esposa es muy guapa. 38 años casada con el mismo viejo, que muere tan fuerte. Y es este hecho:
confesamos unas veces, pero no permitimos ser ministrados por la esposa o por el esposo. Note lo que el texto dice: confesamos vuestras ofensas unos a otros. ¿Quién es ese uno y quién es el otro? Estamos hablando de seres humanos. Dice: para que seáis sanados. Y luego dice: orad unos por otros. Entonces es aquí donde tiene efecto la oración de fe. Cuando yo puedo decirle a mi esposa: necesito que me ayudes a orar por esto. Pero es importante que la esposa y el esposo estén preparados para recibir, porque a veces de pronto no es la confesión más agradable. ¿Por qué yo me enojo? Un día le pregunté a mi esposa: ¿por qué tú eres la persona que tiene la habilidad de hacerme volar a mí el carácter, la chispa tan rápido? ¿Por qué? Visitaba unas personas, la hermana Beatriz, y de pronto con el hermano Henao, Rafael Henao, un hombre de Dios realmente. Y una vez le visitaba la hermana Marina. Dicen, la sabiduría popular dice que las mujeres chiquitas son pendencieras y son agresivas. Mi esposa es alta y también es lo mismo. Entonces, el asunto es que la hermana Marina, entonces yo estaba hablando con el hermano Henao y estoy recostado en el balcón, y entonces en eso pasa un señor y le saluda. Pero yo me retiro un poco porque él está saludando ahí al señor, y en eso me quedo acá detrás de un pequeño muro y sale la hermana Marina y mira, claro, ya asumía que yo estaba allí, pero mira y no me ve porque estoy escondido, y me descarga, y él se queda mirando a la calle apenas así, parpadeaba los ojos y como que se sonreía, ¿entiendes? Y ella habló y finalmente le dio así por la espalda y se fue. Y luego me dice: ella piensa que es muy sordo y se canta y se va. Me pareció interesante la técnica, pero la pregunta es: ¿sirve eso por lo menos para calmar? Pero ¿qué tanto puede quedar ella con esta situación, ¿no? Hace más o menos 4 años presentaron una pareja alemana que cumplieron 80 años de matrimonio. Ellos estaban sobre los 100 y algo. Y cuando le preguntaron, con la traducción que hacía el periodista, ¿qué era el secreto?, él sencillamente dijo: a todo lo que ella diga, decirle sí. ¿Sí? Entonces hay que comunicar, hay que hablar. Decir: hermano, yo tengo amigos pastores y me han ayudado, pero la ayuda que yo he recibido del Señor de mi esposa ha sido única. Porque a mi esposa yo he podido abrirle mi corazón, y no hablamos solo de pecados, como yo me siento. Nosotros los varones somos muy dados a no hablar de los miedos, pero los tenemos allí. De las preocupaciones, pero las tenemos allí. Lo pensé, comencé diciendo eso. Es necesario que con esa comunión que tenemos de ser esposo y esposa, hablemos. Y si es necesario, buscar otra ayuda. Pero este pasaje de la Biblia es el segundo paso. Primero, nuestro arrepentimiento. Cuando yo digo que me arrepiento, es que estoy dispuesto a cambiar mi actitud. Es un aspecto actitudinal. Yo quiero cambiarlo, yo voy a hacerlo. Yo no me puedo transformar, pero sí puedo asumir. Es decir, Dios me ha salvado, pero el hecho de mi santificación y de mi perfección y del mejoramiento de mi conducta es mi responsabilidad. Yo no puedo esperar que Dios siga haciendo todo en mí. Dice la Biblia: haced morir en vosotros lo terrenal. Y el Señor asignó a sus discípulos tareas. Y yo tengo asignaciones como creyente que debo hacer yo. Cuando se prepara un alimento, no se le echa en la boca al invitado, se pone en la mesa lo mejor que se puede. Es cuestión de que el que nos visita y el invitado participe. Y si hay que echarle es porque tiene algún problema serio. Entonces nosotros necesitamos entender que hay valor y bendición en el acto de confesar. Hay que ir tomando unas decisiones. ¿Qué ir haciendo? Decidir que el diablo no tenga nada en nosotros.
Hay un pasaje de la Escritura que está en Juan 14:30, ahí que está en la pantalla, me encanta ese texto. Una noche, yo tenía muchos problemas con relación a mi conducta en enojarme. O sea, yo no me enojaba, vivía enojado. Realmente era muy agresivo verbalmente y físicamente. Mi tiempo de infancia fue difícil. Yo no veía a alguien con el que yo no pudiera pelear. Y con toda seguridad yo estuviese muerto hace mucho rato. Pero Dios me salvó a muy buen tiempo. A mi madre yo la escuchaba de muy buena gana, pero tenía muchos problemas conmigo mismo, con mis hermanos. Y cuando mi esposa y yo nos casamos, las cosas no mejoraron. Yo quise reproducir en mi relación de pareja lo que veía en mi papá y mi mamá. Pero con mi esposa las cosas no eran fáciles. Ella comenzó a marcar también su terreno. Entonces ella allá y yo aquí. Pero cuando comenzamos a orar y a ir leyendo y a tratar de descubrir cuál era nuestro por qué, si nadie se casa para vivir mal, o hay alguien que se casa para vivir fregado con J. Nadie, es cierto. Todos lo hacemos porque creemos que es el mejor paso que estamos dando. Pero ¿por qué tantas dificultades? No cabe la menor duda de que el enemigo interviene para hacer daño, pero que también nosotros no hemos aprendido a recoger la basura que generamos. Yo genero basura desde la gestualidad que hago, desde las palabras que expreso, desde mis actitudes. Entonces tenemos que ir aprendiendo esta verdad. El Señor Jesús dijo: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Cristo dijo que el diablo nada tenía en él. Si yo miro la palabra, yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Entonces el diablo no tiene que tener nada en nosotros. Bien conocida es esa historia de un hombre que pasó un día y vio un letrero que se vende esta casa. Y él entonces preguntó cuánto valía. Le dijeron: la casa vale $5. $5, un regalo. ¿Y por qué la vende tan barata, señor? Le dijo: no, la quiero vender. Solo que este clavo que está aquí detrás de la puerta es mío. Y en la escritura tiene que crear una cláusula que diga que yo soy el dueño de ese clavo. Y el comprador dijo: no hay problema, yo no tengo problema. Compró la casa, pagó los $5, era un regalo. Pero la primera noche, estaba habitando la casa, a las 11 de la noche golpearon a la puerta. Era el hombre, antiguo dueño. Dijo: permiso, señor, vengo a colocar mi sombrero en el clavo. Y puso el sombrero y se fue. Y dijo el hombre dueño: ¿por qué problema? Pero a las 4 de la mañana estaban tocando a la puerta. Timbre y toque, y se levantó: señor, vengo por mi sombrero. Y esa fue la tarea de allí en adelante. El que compró estuvo un mes y dijo: venga, le entrego la casa y déme mi dinero. ¿Qué clavo tiene el diablo en nosotros? Él lo va a usar. Cosas que parecen insignificantes. Yo no quiero decirle ahora a usted que todos son demonios y que todos son espíritus y que todos, pero sí hay aspectos que nosotros necesitamos revisar. Que con la ayuda del Señor tenemos que cada día reconocer que el diablo nada tiene en nosotros. Otro paso, después del arrepentimiento y de la confesión, para identificar, para nuestra sanidad interior, es identificar las áreas afectadas de la persona. Es decir, cuando orientamos a alguien en la fe, nosotros estamos en la fe. Y tenemos personas que están llegando. Y hay personas que vienen con muchas dificultades. Entonces comencemos a identificar áreas, a orientarles sobre el arrepentimiento, sobre la confesión y sobre este hecho. Primero, el bagaje personal. Bagaje personal es conocer su historia. Pero cuando usted, como creyente, como un hermano que discipula y que ayuda, conozca la historia personal de una familia, usted tiene que ser una tumba y no precisamente abierta. Porque no podemos ir en nombre de eso a pedir oración. Si escuchamos y yo no puedo, lo remito con el pastor, con la pastora, con alguien que nos pueda ayudar. Pero tampoco voy entonces yo a sobrellevar una situación que yo no sea capaz de manejar y a inventarme soluciones. Es necesario que podamos en este aspecto nosotros ayudar en el bagaje que esa persona. Volvemos aquí un poquito de lo que hablamos hace un instante, a revisar la sanidad de esos recuerdos. Es decir, es allí donde tenemos que trabajar
y yo quiero que dediquemos un tiempo a orar. Voy a quedarme hasta aquí porque yo sé que es tardecito. Entonces, y tengamos unos minutitos para pedirle a Dios que nos ayude. Es decir, hacer este recorrido con la persona, identificar su bagaje. Dentro de su bagaje era la sanidad de sus recuerdos, los hechos de su pasado sin resolver, las heridas que trae su infancia, su adolescencia, su juventud. Es decir, este es un aspecto a tratar de mirar y podremos ayudar. Nosotros como iglesia tenemos mucho para dar, tenemos más de lo que nosotros estamos dando. El asunto es que a veces actuamos desordenadamente. Pero si nosotros nos ponemos en manos del Señor y permitimos al Señor que Él nos ministre a nosotros, con toda seguridad vamos a ser más útiles de lo que hasta hoy hemos sido. Ustedes no están en este lugar por un accidente, ni porque a los pastores se les pareció que esto era bonito y que era lo mejor. Están en este lugar porque Dios ha querido que den testimonio, que demos testimonio de su gracia. En el barrio donde usted vive, usted es una luz que alumbra. Usted es sal de la tierra en ese lugar, con sus compañeros de trabajo. Pero si nos dejamos nosotros arrastrar por sus comportamientos, no podremos dar el testimonio que Dios realmente está deseando que demos. Yo les invito a girar su rostro un momento y vamos a pedirle al Señor que Él nos dé su guía, que nos